Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en otro día más de estas jornadas de la Hora de la Rehabilitación de Edificios, organizadas por el Grupo 3R de AVS, de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda. Soy Elvira López Vallés, soy cocoordinadora junto con Luis Carr de este Grupo 3R y coordinadora también de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que se está impulsando desde los colegios de arquitectos de España con el apoyo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Ayer estuvimos hablando de planificación y gestión, vimos objetivos, hablamos de estructura, estos recursos tan necesarios, tanto humanos como económicos. Se habló también de herramientas y de los tan importantes indicadores para realizar seguimiento de estas actividades. Pero hoy nos vamos a centrar en los resultados. Vemos que es muy necesario contar con estas experiencias, con el conocimiento de buenas prácticas y para ello hemos dividido esta primera parte de la mañana en dos bloques. Uno primero dedicado a la rehabilitación de edificios y uno segundo a la regeneración urbana. La organización de esta primera parte, yo os voy a dejar 15 minutos a cada uno de los ponentes para exponer vuestras experiencias de éxito y después plantearemos unas preguntas para hacerlo un poquito más dinámico. Comenzará Manuel de Burgos. Manuel de Burgos, que nos va a contar la experiencia de Sevilla. Él es coordinador técnico de Dirección de Gerencia de Envisesa. Desde el 87 hasta el 2004 contó con un estudio de arquitectura propio y especializado en proyectos en viviendas públicas. Y desde 2004 es coordinador técnico de la Dirección de Gerencia de Envisesa, dedicado a políticas de vivienda, planificación, gestión y ejecución de planes municipales de la vivienda en Sevilla. Adelante, Manuel. Vale. Buenos días a todos, a todas. Voy a intentar exponer algunos ejemplos. Cada uno está en un grado. Uno está iniciándose, otro lo tenemos terminado y otro pues está también en fase de gestación, pero que han dado ya tienen ya la suficiente trayectoria como para habernos planteado pues todas las cuestiones que podíamos mejorar, las que pueden tener éxito y las que de alguna manera pues todavía no sabemos. En principio, rehabilitación, regeneración y revitalización. Yo siempre me planteo cuando escribo estas palabras, me voy al diccionario y demás, me intento ir porque muchas veces, si cogemos el mismo programa, pues vemos que todas las ponencias hablan de rehabilitación, de regeneración, pero de una forma un poco... Yo lo veo que no está suficientemente delimitado los campos, ¿no? Y entonces yo trato de irme a lo que es el mundo médico, ¿no? Rehabilitación, un edificio se rehabilita igual que una persona que ha tenido un accidente y tiene que hacer para volver a andar, por ejemplo, ¿no? Pues el edificio tiene que volver a andar y para que un edificio vuelva a andar, pues lo primero que tiene que ser es confortable, ¿no? Regeneración, ahí lo veo más difícil el tema de la regeneración con el médico, pero revitalización para mí es el que sale de la UBI, ¿no? O sea, es un edificio, un barrio que estaba totalmente perdido por una serie de circunstancias y que vuelve a tener vida pues por esas actuaciones que hacemos en él. Entonces, el barrio de Pajaritos, que es del que voy a hablar primero, pues yo creo que los reúne las tres cosas, ¿no? A partir de la rehabilitación de los edificios, queremos regenerar todo un barrio, partimos de 144, voy a ver si, ahí va. El barrio de Pajaritos se encuentra situado en donde se indica, no voy a señalar con el puntero, porque me han dicho que no sale en la grabación, donde se indican las flechas. Es un barrio que dentro de lo que cabe es muy céntrico, ¿no? Podéis ver a su izquierda el estadio del Sevilla, ¿no? El barrio de Nervión, o sea que es un sitio más o menos céntrico, ¿no? O sea que es una primera periferia de la ciudad.
Tenéis ahí el río, ¿no?, como referencia. Pero claro, ¿qué le ocurre? Aquí tenemos los mapas de vulnerabilidad bueno, que dicen lo que dicen. La palabra vulnerabilidad la tenemos ya como la de energética, como la de eficiencia, como la resiliencia. La tenemos sacada ya en todos lados y yo creo que perdemos un poco el norte de lo que es, ¿no? Máxima vulnerabilidad, pues tú ves ahí todo en rojo y estás viendo los dos barrios más pobres de Sevilla. Arriba, en la parte donde pone Ferramate, donde está Pajarito, y al sur, Polígono Sur, que es donde se encuentra el barrio que conoceréis de las 3.000 viviendas, ¿no? Entonces, pues, esas son las zonas más vulnerables y yo, cuando digo vulnerabilidad, quiero explicar un poco ¿a qué no estamos hablando? El Polígono Sur, Pajaritos, que es donde estamos actuando, es el barrio más pobre de Sevilla. Ser el barrio más pobre de Sevilla, bueno, hay mucha economía sumergida, pero con las estadísticas quiere decir muchas cosas, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, y que nos ha dado muchos problemas y hemos aprendido mucho, pues de las 144 viviendas primeras, que ahora os explicaré, y estamos actuando, pues solamente entre un 10 y un 15% los usuarios que viven en las viviendas tienen la legitimidad de la misma en alquiler. El resto pues son a lo mejor hijos, familiares, incluso muchos que han sido vendidos, entre comillas. Hay incluso algunos que han sido ocupados por bandas dedicadas a la droga, a tráfico de drogas. O sea que es una situación que meterse aquí con este tipo de programas lleva ya un arrojo y unas dificultades de partida, ¿no? Antes hablaba con Begoña de los vecinos. Digo, es que estos son unos vecinos un poco particulares, ¿no? Aquí no hay, por supuesto, ninguna comunidad de usuarios constituida, la estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues, la población es lo que dice ahí, ¿no? La densidad de población, no veo bien, porcentaje de envejecimiento alto, bueno, no lo veo bien, una alta tasa de desempleo, un alto nivel de desestructuración familiar, o sea que tiene, y bueno, y la vivienda, pues, ¿por qué no hablar? ¿Para qué hablar? Paso a la siguiente. Este es el barrio de Pajaritos, está compuesto por 1.624 viviendas. La parte verde tiene una curiosidad, que es que, aun siendo la misma tipología de edificios y de viviendas, hay una parte que son públicas, que son del Ayuntamiento de Sevilla y que nos la ceden a Envisesa para actuar en ellas, y otras 1.180 que son privadas. Nosotros, dentro de la estrategia, lo que queremos, que tenemos una estrategia para esto, más para todo el cerro, que son 6.000 viviendas, lo que queremos es un poco servir de piloto para que en la actuación en viviendas públicas podamos pegarle el tirón para que luego creemos mecanismos de actuación con los privados, ¿no? Difícil también, ¿no? Pero bueno, eso sí tienen sus papeles de vivienda, casi en un 90%, y sería más fácil, ¿no? Con respecto a las viviendas públicas, pues se hizo una intervención hace ya unos años de 62 viviendas ahí que fueron demolidas. Igual las edificaciones eran iguales que las otras, fueron demolidas y reedificadas en unos edificios que no tienen nada que ver con lo que es el resto de la barriada, como se puede ver mejor en la foto de la derecha. Nosotros ahora, acogiéndonos, ahí tenemos situadas de la parte de abajo, que son las viviendas públicas, lo que está en verde, sobre lo que vamos a actuar a través, en principio, actuamos a través de un ARRU, resolvemos temas de cimentación, temas estructurales y algunos temas de cubierta, y luego, con el programa 1, que acabamos de presentar la propuesta, pues yo la dejé presentada ayer corriendo para venirme para acá. Esas viviendas, que son 144 en total, las hemos hecho una delimitación, un entorno
residenciales de rehabilitación programados para alcanzar la eficiencia energética. Hemos hecho estudios y con un 80% de ayuda y con un consumo de energía primaria no renovable de reducción del 65%, que supone que ahora mismo se encuentran las viviendas en 220, 250 según ubicación, kilovatios hora, metro cuadrado año, pues se nos quedarían en 71. Las viviendas, pues ya la veis, lo que son, ¿no? Tienen problemas de accesibilidad, que es una de las cuestiones que luego en la mesa redonda pues hablaré, no lo voy a hablar ahora. Tienen problemas de accesibilidad. Bueno, estas son las viviendas. No he escogido las peores, ¿eh? O sea que... Bueno, y lo que queremos hacer dentro del entorno del RRP es lo que he indicado antes y que se pone a la derecha. Va otro proyecto piloto que vamos a hacer también, que es la naturalización de las calles intermedias, con el reverdecimiento de fachadas, riesgo automatizado, para actuar sobre el efecto isla de calor, y tenemos calculado ya por el estudio Nomad Garden, que nos lo está haciendo, una bajada en verano entre 8 y 10 grados según orientaciones. Que 8 o 10 grados en Sevilla en verano es importante, ¿verdad? Bueno, esta es la parte de dinamización del proyecto. Esto es una idea. Este es el mismo barrio, es una manzana que está un poco mejor, y de integración, de darle al vecino un poco de integrarlo con el resto de su usuarios y de los habitantes. Bueno, se hizo una propuesta con actuaciones musicales. Las cajas esas que están ahí están tapando y a su vez recogiendo todos los aparatos de aire acondicionado que tiene el edificio, de la climatización. Aparatos exteriores se ven, yo creo que por debajo de los angulares, ¿no?, de apoyo de los aparatos. Se hizo incluso un perfume, los propios vecinos fabricaron las cajas, allí se puede ver en el taller, cada uno se puso la suya, hubo intervenciones. Esto hay un vídeo muy bonito que si ponéis jardines en el aire lo podéis ver, todo el tema de estas actuaciones. Vino un perfumista francés a hacer el perfume, jardines en el aire. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros hacer ahora? Para empezar los bloques, bueno, la fase de la RU está ya, lo que pasa es que no se ve, no te dio fotos, son cuestiones de cimentación y demás. Nosotros queremos que cada portal tiene 4 plantas y 2 viviendas por planta, 8. No tiene ascensores, por supuesto, y escaleras de 70 centímetros. Sacamos las escaleras afuera, con la ordenanza de gerencia de urbanismo, y metemos el ascensor en el sitio que ocupan las escaleras, que es aquí, es donde están las escaleras ahora. En una foto anterior hemos visto que las escaleras tenían una zanca de 68 centímetros, bueno, no se ha visto que tienen 68 centímetros, lo digo yo. Tienen 68 centímetros las zancas, con lo cual era inviable cualquier tipo de actuación de sacar fuera el ascensor y seguir dejando dentro. Aprovechamos a su vez para que, como con 8 viviendas no iba a ser rentable y muy costoso, todo el tema de hacer unas pasarelas por el exterior del edificio, que es donde va toda la estructura del reverdecimiento, y esa estructura hace que solamente por cada 2 bloques hay un ascensor y una escalera, con lo cual ahora son 16, que sin ser mucho, porque tampoco interesa por este tipo de barrios que haya unas comunidades muy grandes, pero sí es más asequible todo el tema del mantenimiento de ascensores, de zonas comunes y demás, ¿no? Puedo subir rápido. Bueno, aquí hay algunas maquetas de la de arriba a la izquierda, un poco cómo quedaría. Esto está todo fundamentado, lo de las islas de calor. Ahí tenéis los planos de fachada y espacios públicos de calor según las diferentes épocas del año y según la ubicación de las 4 escaleras o de 2.
poco la imagen de las galerías que hemos hablado. Bueno, también estudiamos esto lo que pasa es que lo tenemos un poco parado, ¿no? Esto es un tema de Santiago Cirujeda, de prótesis en las viviendas. Y bueno, ahora ya muy rápidamente, Naves de Renfe a la derecha veis lo que era, ¿no? La estación de Córdoba, salían los trenes y había unas naves en la cual se reparaban los trenes. A la izquierda lo podéis ver también. Esas naves nosotros, ahí la tenemos también. Y a la derecha podéis ver todas las fotos cubiertas de fibrocemento. A la derecha veis la oscuridad que eso daba. Hemos levantado todo el fibrocemento. Bueno, ahí tenéis unas imágenes, pero se ven mejor aquí, ¿no? Hemos levantado todo esto es una nave patrimonio de Sevilla. Hemos construido un edificio en madera que luego terminado queda así, que en principio se pensó para sede de la estación espacial, pero al final no tenía los metros suficientes y bueno, y se ha convertido, estaba comentándoselo antes a Luis, en unos espacios viveros de trabajo. Vienen empresas también que no tienen sede en Sevilla. Y por último, bueno, como estamos ahora con el tema de los NEC, nosotros estamos actuando en el 1 con un pajarito y en el 6 con estos edificios. Y entonces nos hemos planteado edificios que se encuentran en mal estado en diferentes zonas de la ciudad, en suelo dotacional, y que se encuentran en el estado que podéis ver ahí con los andamiajes, pues convertirlos en co-living. Entonces, bueno, estos son un poco las ubicaciones, suelen ser solares pequeños, y estos son el concurso de proyectos, lo que salió. Bueno, paso ligero. Esto es Itasa. Itasa se encuentra justo en la Charnela, entre el barrio del Polígono Sur y el Cerro Norte. Lo vemos aquí a la izquierda, Cerro Amate arriba y Polígono Sur abajo. Y Itasa está en medio y hace frontera, porque eso era unas naves, la mayoría eran naves de hilaturas y tejidos, ¿no? Entonces, en Vicesa lo que hace es que firma un protocolo de intenciones con el Ministerio con Segipsa, que es una empresa del Ministerio de Hacienda, para durante un año tener la posibilidad de dinamizar con el mundo empresarial, con el mundo social, el tercer sector, toda la zona. Y si al final pues salen un poco los números y marcha la cosa bien, pues enajenar todo el sector. Hemos hecho, arriba a la derecha se puede ver cómo eran las naves. Son naves inmensas, de 30 y tantos mil metros algunas. Y entonces, pues, con la actuación lo que hacemos es que desde aquel barrio que está Cerro Amate, que está, digamos, cercado por esto, y el del Polígono Sur, que está cercado también, incluso hay un muro, pues conectarlo con un foco, con un hub, 15 minutes, que un poco se explica en el vídeo que me van a presentar. Perdonad por haber ido tan rápido, pero si no luego, si hay posibilidad de preguntas. ¿Podéis poner el vídeo, por favor? Esa es la nave mayor, que tiene 35.000 metros. Esa es la ubicación al noreste. Estaría Cerro Amate y Pajarito, abajo el Polígono Sur y 3.000 viviendas, y eso se encuentra justo en el centro. Plantean vivienda, creación de plazas, espacios libres. La actuación de las naves está allá arriba, lo que tienen los techos azules. Co-factory pequeño, co-factory grande, co-living, co-working. La parte esta que son de viviendas libres, que es la que puede darle viabilidad al proyecto.
economía circular. Vemos los dos barrios a un lado y a otro y ahora la permeabilidad a través de las vías transversales. La palabra quizás sea esa, ¿no? Dinamizar, revitalizar una zona que está ahora mismo totalmente perdida, incluso tiene puertas de acceso. Aquí se ve muy bien cómo se están comunicando los dos barrios a través de zonas libres, a través de vías que... Y estas son una idea que tenemos de cómo podría ser el interior de las naves, que podrían ir edificios de equipamiento, edificios terciarios pequeños, todo por supuesto, incluso se podrían meter vehículos eléctricos. Nosotros incluso teníamos planteado meter nuestra sede aquí de Envisesa. Está la nave hermosa y muy bonita. Y esto más que nada es un sueño. Tenemos un año para ver si somos capaces de ponerlo en marcha y si no, pues lo habremos intentado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Interesantísimos los proyectos. Vamos a dar paso a Carlos Ariza, jefe del servicio de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto de la Vivienda de Málaga, del que forma parte desde 2002, primero como inspector de barriadas en la Oficina del Casco Histórico hasta 2013 y después como jefe de sección de mantenimiento del Servicio de Gestión del Patrimonio en Alquiler. Y ya desde 2018, jefe de servicio, como digo, de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto de la Vivienda de Málaga. Y nos va a hablar de la rehabilitación de un edificio con pinturas murales en Málaga. Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Muchas gracias, Elvira, por la presentación. Y también me gustaría comenzar dando las gracias a UBS por la organización de la jornada y por la oportunidad que nos dan de exponer este proyecto que hemos llevado a cabo. Me gustaría comenzar un poco mi presentación contextualizando las pinturas murales para que podamos ver la repercusión que tuvo en Málaga este tipo de decoraciones, ¿no? Como digo, Málaga en el siglo XIX tuvo un gran auge económico que permitió que nos dejara un importante patrimonio arquitectónico de edificios de estilo decimonónico que nos convirtió en una de las ciudades españolas con un estilo más homogéneo de edificios de estas características. Ese auge económico provocó un menosprecio de las edificaciones anteriores hasta la fecha, puesto que mostraban unos huecos totalmente desordenados, no tenían las características de ese florido siglo XIX, ¿no? Exceptuando ciertas edificaciones religiosas o algún otro palacete que sí tenían unas características más importantes. Ese abandono y la falta de mantenimiento de esos edificios del siglo anteriores provocó un abandono y lo que ha llegado a nuestros días son edificios que ocultaban esas decoraciones de pinturas murales que se producían del siglo XVI al siglo XVIII y lo que pretendíamos con esta actuación era recuperar esas pinturas murales. Esos tratamientos decorativos que se hacían sobre la fachada de esos inmuebles estaban normalmente destinados a personas que tenían ciertos recursos, inclusive también se dan circunstancias que en esa época había artesanos que utilizaban esas herramientas para
poder decorar esas fachadas, ¿no? Como decía, y después con una mínima intervención, una mínima inversión, se decoraban los edificios para ennoblecerlos con esas pinturas murales. Hubo un hecho importante, que es que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hubo una pandemia de cólera, lo que obligó a encalar todas las fachadas que presentaban esas pinturas murales, y esta actuación, porque el hecho de encalarlas lo que provocaba es que mataba el virus, pero también conservaba esas pinturas. Aquí en el siguiente plano muestro el centro de la ciudad, donde tenemos un censo de edificios donde están reflejados cada uno de ellos, donde aparecen pinturas murales. Tenemos un total de 192 edificios a lo largo del centro histórico, y se puede ver aquí perfectamente, bueno, aquí es la almendra central. Este es el centro histórico de Málaga, tenía una ciudad amurallada, y en esta zona es donde se muestran, en ese siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVIII, donde se muestran esas pinturas murales. Para entender las pinturas murales me gustaría indicarles la tipología de las mismas, ¿no? Se pueden clasificar en textural, geométrica, decorativa, figurativa y arquitectónica. La textural, lo que pretenden los artesanos es darle una textura al edificio, que el arquetipo de estas pinturas murales, el más reconocido son los ladrillos vistos en sus distintos aparejos. Como se pueden ver aquí, tenemos distintos aparejos, tanto aquí como aquí. Y también otro tipo de estas pinturas murales es la decoración de almohadillados en punta de diamante. La siguiente clasificación de estas decoraciones murales son las geométricas, que utilizando elementos geométricos como el cuadrado y el círculo, con sus diferentes composiciones se van creando distintas, inagotables actuaciones. Aquí podemos ver la iglesia de San Juan, donde utilizando el cuadrado y 4 trapecios se forma un hexágono, dándole un cierto ritmo a la fachada con el empleo de esas pinturas murales. A medida que fue avanzando el tiempo, se van incorporando otros elementos figurativos, y se van reproduciendo esas plantillas para darle esos ritmos a las fachadas. La siguiente composición son las pinturas figurativas, que emplean elementos más cotidianos, como por ejemplo jarrones, floreros, escudos, elementos iconográficos, normalmente edificios, de representaciones religiosas, o algún otro escudo, como vemos aquí en esta otra diapositiva. Y por último está la clasificación arquitectónica, donde se trasladan a las fachadas esos elementos arquitectónicos como son las columnas, los frontones, esas pilastras cajeadas, esos entablamentos con un nivel de detalle muy importante para ennoblecer. Aquí también emplearon ya, a través de distintas gamas cromáticas, para conseguir un cierto volumen que antes no se había producido. Como por ejemplo aquí la utilización de relojes o jarrones. También se fueron componiendo se fueron mezclando esas clasificaciones, como he comentado.
el nivel de detalle que podemos observar aquí en ese entablamiento cajeado, esas pilastras cajeadas también. Una vez conocido ese patrimonio que tiene la ciudad, desde el ayuntamiento se apuesta decididamente por recuperar esas decoraciones murales y se apuesta decididamente a través de subvenciones municipales. Para canalizar este tipo de subvenciones, contamos con una ordenanza reguladora de subvenciones para el fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de edificios, que en función de la ubicación donde se encuentre el edificio, hay distintas líneas de ayuda. En primer lugar, están las subvenciones concedidas dentro del centro histórico y, en función del alcance de esa intervención, se pueden denominar una actuación integral sobre el edificio, una actuación parcial o una actuación sobre fachada de plantas bajas del edificio. Y si el edificio está fuera de ese ámbito del centro histórico, se acoge a la línea de barriadas o a la línea de rehabilitación especial. En cada una de estas líneas se establecen distintos porcentajes de subvención. En el caso del centro histórico, en función de si el edificio está protegido o no, alcanza desde el 30% hasta el 50% del presupuesto protegible. Y en el caso de la línea de barriada, subvencionamos el 40% del presupuesto protegible más el 100% del honorario del técnico. Y, finalmente, en las líneas de rehabilitación especial, que están destinadas a aquellas actuaciones que, por sus singulares características, motiven una revitalización del entorno, se acogen a esta línea. Y, en este caso, el porcentaje de subvención se alcanza con carácter general el 25%, el 50% si se acredita son organizaciones sin ánimo de lucro y, finalmente, si se acredita la escasez de recursos, podemos alcanzar hasta el 100%. Desde el año 95 venimos tramitando estas líneas de subvención y hemos invertido un total de 92 millones de euros de inversión municipal, que ha inducido una inversión total público-privada de 354 millones de euros aproximadamente, en un total de 1.955 actuaciones y que ha hecho posible la rehabilitación de 53.000 viviendas. Hay que destacar que la relación directa entre la inversión municipal y la inversión privada, que es prácticamente por cada euro que se invierte desde la Administración, se generan 4 euros. Estas ayudas que venimos, como les comentaba anteriormente, subvencionando desde el año 2009, las hacemos a través de convocatorias en pública concurrencia y se dotan anualmente de 3 millones de euros. Llegado a este punto, me gustaría comentarle el edificio en cuestión, que es un edificio que está ubicado en calle Calvo. Es un edificio plurifamiliar. Aquí se muestra el estado en el que nos encontramos. El edificio es un edificio de planta baja más 2, con una pequeña línea, unas líneas de imposta fina y un pequeño torreón. El edificio, cuando lo adquirió el ayuntamiento a través de un proceso de expropiación, de una unidad de ejecución, estaba prácticamente en estado de ruina, ¿no? Y, pese a eso, estaba incluso ocupado. Vale. La actuación en sí pretende rehabilitar el edificio, como les decía, para albergar 8 alojamientos protegidos de personas mayores de 65 años, con unas zonas comunes, una sala polivalente
y una lavandería que se ubicaba en el Torreón. También fue necesario la implantación de un ascensor porque el edificio carecía, obviamente, tenía escaleras y necesitábamos eliminar esas barreras arquitectónicas. La ficha técnica del mismo, pues como promotor del Instituto Municipal de la Vivienda, el proyecto y la dirección de obra fue llevado a cabo por el arquitecto Ignacio Dorado Moris. La empresa restauradora de las pinturas murales fue Tarma Restauración y Patrimonio, la empresa constructora Codracom, y se llevó a cabo con una inversión de 500.000 euros aproximadamente y, como les decía, está destinado a 8 viviendas para mayores. Como elementos singulares de esa rehabilitación, destacar la pintura mural de la fachada, la cerrajería de la misma, las baldosas cerámicas de los huecos de fachada, el bajante y canalón que eran de cerámica vidriada, columnas de mármol que estaban en el patio, sillares de piedra caliza, arcos de ladrillo en el patio, canterías de puertas interiores y soledería hidráulica. El objetivo, como les he dicho, sobre todo nos centramos en la recuperación de las pinturas murales y el objetivo era recuperar la epidermis original del edificio. Cuando nos encontramos el edificio ya presentaba evidencias de que contenían esas pinturas murales y no fue necesaria realizar ninguna cata. Y lo primero que se realizó fue una limpieza del mismo y la eliminación de las distintas capas que estaban superpuestas a lo largo del tiempo. Aquí, en esta diapositiva inferior, se muestran las distintas capas que tenía el edificio a lo largo del tiempo y vemos que de la capa original, que es esta, había 7 capas estratigráficas encima de la misma. Esta restauración de las pinturas murales es un proceso muy artesanal y el programa decorativo que muestra la fachada es la representación de elementos arquitectónicos adaptándose a las dimensiones y disposición de los huecos, enfatizándolos para ennoblecer el aspecto exterior del edificio. En la planta baja tenemos un fingido de sillares de piedra en forma de punta de diamante y en las plantas superiores una fábrica fingida de ladrillo y cajones perfilados con una sencilla decoración de ovas. Este fue el mapeo. Una vez que se hace esa limpieza de todos esos elementos añadidos, se puede ver perfectamente la parte que se conservaba del original y lo que está marcado en verde eran los elementos del paramento que habían desaparecido, que si se fijan ustedes coinciden con las líneas de bajante donde se provoca más humedad e inclusive en la parte inferior, que también por capilaridad había desaparecido todo ese revestimiento pictórico. Este proceso, que se conoce como pintura al fresco, está compuesto por 2 capas de mortero. En primer lugar, se le da un mortero de regularización, un mortero de cal con arena de río y después, finalmente, un mortero de cal más rico en cal y antes de que fragüe se marca con unas pequeñas hendiduras en la decoración que se va a realizar, como se puede ver ahí en la figura. Esto ya empieza a tomar color, como les digo, es un proceso artesanal y aquí se puede ver perfectamente la diferencia entre la zona original y la zona rehabilitada, para diferenciar con una diferencia de tonalidad lo que era original de lo que se había recuperado. Finalmente, bueno, esto es ya el aspecto que muestra el edificio. Voy a ir avanzando un poco más rápido. También apareció una cartela en el dintel donde aparece el año de la construcción del edificio, que era de 1755, y como les decía, la parte de la parte baja con esos sillares en punta de diamante que les comentaba. Esa recuperación de esas arcadas
que habían aparecido, esos sillares de piedra caliza, y la intervención con esos elementos respetando el valor patrimonial que tiene el edificio. En el caso del patio, esas columnas estaban recubiertas de pintura que fueron recuperadas. Esto también es otra imagen de una de esos alojamientos que le he comentado. Y aquí les muestro, para finalizar, el antes y el después de la actuación. He de decirles que ese edificio está ocupado, como le he dicho, por ocho personas mayores de 65 años y la gestión del mismo se hace a través de una junta de arrendatarios. Han constituido ellos mismos una junta de arrendatarios para gestionar los propios servicios del edificio, tanto el ascensor que tiene para eliminar esa barrera arquitectónica, tienen un servicio de limpieza, las telecomunicaciones, etcétera. Y en cuestión de ya la propia gestión de esas viviendas, pagan en concepto de alquiler 50 euros aproximadamente y otros 50 euros en concepto de cuota de comunidad. Y creo que ya está. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Pues damos paso a Alberto Aznar, que es gerente de la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y destacar de su formación también que es doctorado en Políticas de Vivienda y Alojamiento Turístico. Ha sido director general de la entidad valenciana d'Habitatge i Sol, no sé si lo digo bien, y de la Generalitat Valenciana y, como digo, desde 2021 gerente de AUNSA del Ayuntamiento de Valencia. Nos va a hablar de los bloques de renta limitada en Valencia. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Elvira. Buenos días a todos y muchas gracias también a UBS, tanto al equipo de rehabilitación como a Enrique, Ana y a la parte de Valencia por organizar estas jornadas y estos espacios que nos permiten un poco parar de la vorágine del día a día y, más allá de la parte de aprender o de siempre compartir algún pliego, algún convenio o ver cómo esto que quiero hacer aquí lo ha hecho otro ayuntamiento, los habilitados y este tipo de cuestiones, pues nos permiten un poco hacer casi terapia de los sinsabores o las complejidades del día a día. Bien, la parte de mi exposición, lo que quería presentaros es no una experiencia ya consolidada como tal, sino el inicio de la experiencia de rehabilitación y regeneración que está haciendo AUNSA como agente rehabilitador encargado por el Ayuntamiento de Valencia junto a la mesa técnica de regeneración que se ha formado por los diferentes servicios del Ayuntamiento, la Concejalía de Servicios Sociales, Concejalía de Vivienda, la Fundación Clima y Energía y demás. Es un proyecto conjunto donde hemos intentado dedicar todos los recursos municipales, tanto del propio Ayuntamiento como de su sector público, empresa, UNSA y fundaciones, para llevar un proyecto a cabo que hasta el momento no se había llevado por parte del Ayuntamiento, por parte de UNSA con esta envergadura. Para empezar, AUNSA es la empresa urbanística del Ayuntamiento de Valencia, tiene dos grandes funciones. Por un lado, la revisión de la normativa urbanística y ahora estamos en proceso de rehabilitación de todo el Plan General de Ordenación Urbana de los años 80 con las diferentes complejidades y distribuido en 20 áreas funcionales o distritos. Y por otro lado, la parte edificatoria de rehabilitación, donde en los últimos 10 años AUNSA sobre todo ha hecho rehabilitación de edificios históricos, de edificios BIC, como Tabacalera, el Mercado de Colón y demás. Y ahora, por primera vez en muchos años, vamos a la parte de regeneración y rehabilitación urbana. Los últimos años, como decía, ha habido por una parte la rehabilitación de edificios históricos y por otra parte el plan de construcción de AUNSA de las 334 viviendas, con primero la pandemia, después el incremento de precios y todos los ajustes que eso está conllevando. Para contextualizar un poco cuál es el proyecto, cuál es el inicio de este plan, en Valencia, como en el resto de ciudades, de grandes ciudades y capitales de provincia, hay toda una serie de edificios que aquí llamamos los bloques de renta limitada de la periferia de Valencia, que fueron construidos entre los años 55 y 75 por el antiguo Ministerio de la Vivienda,
que son edificios de unas características tipológicas y con unas afecciones bastante comunes y que son edificios que necesitan de esa actuación de rehabilitación edificatoria de forma bastante urgente. Aquí, de esas 16.000, 18.000 viviendas que estimamos que hay en Valencia, hemos intentado establecer un itinerario en 2 fases para hacer alrededor de 3.700 viviendas con más de 250.000 metros construidos y en 4 áreas. Alguna de estas áreas ha cambiado por diversas vicisitudes durante el proceso, pero sí que es interesante por lo menos ver ese plano y ver el contexto de la actuación en la que estamos. Para entrar en uno de esos barrios, de forma muy breve, los problemas y las afecciones pues son las mismas que explicaba Manuel en su intervención. Esos bloques de los años 50-60 son bloques con familias vulnerables, que de hecho eran bloques que hasta hace unas décadas eran de titularidad pública y por diferentes formas de acceso a la propiedad han pasado a propietarios privados. Y en este barrio de los desamparados estamos planteando actuar en 33 comunidades con 360 viviendas para empezar es una pequeña, digamos, mancha de todo lo que es el barrio, pero que por lo menos permita, a través de esa iniciativa pública y también de los diferentes programas que ayer explicaron los compañeros de la Consellería de Vivienda, se pueda empezar a regenerar y sirva para ser un modelo replicable. Las afecciones son las que conocemos en este tipo de edificios. Filtraciones, humedades, problemas estructurales, desconchados, falta de aislamiento con unas paredes, unos tabiques que son muy finos y que no reúnen las calidades o la dignidad necesaria, con problemas de ruidos tanto con el exterior como entre edificios. Y luego también todo el espacio exterior, el espacio público, donde hay desde filtraciones de los sistemas de recogida de aguas residuales, como también las raíces de los árboles, los espacios degradados, carencia de espacios de recreo, de simplemente bancos donde sentarse o demás. Aquí lo que nos planteamos, o con la excusa de los fondos europeos, lo que nos planteamos es qué nos subvenciona el Ministerio, qué es lo que exige Bruselas y qué necesitan estos edificios. Porque lo que nos subvenciona y lo que nos requiere el programa es llegar a unos umbrales del 70, del 80% de eficiencia energética, a través de los SATES, a través del cambio de carpinterías y demás. Pero lo que nos piden las personas que viven en estos edificios es accesibilidad, conservación y espacio público. Accesibilidad porque son edificios que no tienen ascensor, son edificios de 4 o 5 plantas de 8, 10, 12 viviendas sin ascensor. Conservación porque especialmente en las plantas bajas, que son viviendas, no son locales comerciales, están habitadas, y en las plantas altas por las cubiertas hay problemas de filtraciones y de humedades que en muchos casos son de una envergadura importante que afecta incluso a las personas que viven en esos edificios, que son personas mayores que entraron en esos edificios hace 40 o 50 años y ahora ya tienen 60, 70, 80 años. Y las cuestiones incluso de espacio público, porque los entornos están degradados, no están cuidados, son espacios que tampoco está claro si son privados de esos edificios o son públicos y entonces sí que pueden entrar las contratas del ayuntamiento y demás. Con lo cual aquí nos encontramos un primer reto que es lo que nos paga Bruselas y lo que tenemos que hacer y cómo gestionar eso con las expectativas de las familias que viven en esos edificios y cómo cuadrar el presupuesto de lo que nos subvencionan a lo que tenemos que alcanzar para poder hacer todas esas actuaciones. Los campos en los que se va a actuar son esos 4. Por un lado, la rehabilitación edificatoria, contando lo primero, lo fundamental para obtener las ayudas, la eficiencia energética, conservación, accesibilidad y humedades. Y por otro lado, a nivel de regeneración urbana, la regeneración o la dignificación de los espacios comunes, plataforma única y demás, y el subsuelo, que no se ve,
pero que conlleva también unas actuaciones muy importantes en los sistemas de aguas residuales, que en alguno de estos barrios pues hay incluso prácticamente acequias con problemas de los colectores que se bloquean, se averían y con una actuación en ese sentido muy, muy importante. Por ir avanzando un poco, la Consejería Autonómica, replicando los decretos de octubre de 2021 del Ministerio, ha establecido esos umbrales de eficiencia energética que tienes que alcanzar, y cuando alcanzas ese umbral desbloquea o te permite solicitar una cantidad X de dinero. En el 40% eran 16.000 euros o 18.000, y en el 80% de eficiencia energética ya nos íbamos a casi 30.000 euros. También porque en todos los bloques en los que vamos a actuar son bloques vulnerables, son barrios vulnerables, lo que nos permite tener ese incremento de financiación, pero también nos supone necesitar también una oficina de rehabilitación, un plan de acompañamiento social para poder llevar a cabo el éxito de la actuación. Lo que nos estamos planteando es que entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento se financie hasta el 90% de esas actuaciones, y luego los particulares, las familias, aporten el 10%. Esto, sobre una actuación que puede estar en 35.000 o 40.000 euros por vivienda, supone 3.500, 4.000 euros para las viviendas. Para las familias. Estamos buscando, a través de bancos y a través de banca pública, la forma de financiación de esas familias. Porque lo primero que nos preguntan en las reuniones de vecinos es: ¿esto cuánto me va a costar? Yo no puedo pagarlo. Entonces, ese es un punto fundamental de cara a lograr los acuerdos de las comunidades en estos barrios que son de titularidad totalmente privada, para poder llevar a cabo las actuaciones. Lo que nos estamos planteando para lograr esos requisitos que exige el decreto del Ministerio y la orden de bases de la Consellería de Habitatge es los SATES y los cambios de carpinterías, aislamientos exteriores, ventanas, sistemas de producción de energía renovable y demás. Estamos analizando también la posibilidad de establecer placas fotovoltaicas o demás, pero no sabemos, no parece que vaya a entrar en el precio o en el coste de la subvención que podemos hacer, y esto lo permitiremos o lo estableceremos como una alternativa que cada comunidad podrá escoger, asumiendo el coste de la financiación. Un poco el punto, la hoja de ruta que tenemos. La ponencia mía de hoy es la contraparte a la ponencia de ayer de los directores generales y directoras generales de Consellería, con la cuestión práctica, porque la Consellería Autonómica está yendo a un ritmo muy, muy, muy veloz, pero también nosotros, los organismos públicos, las entidades, tanto nosotros desde AUNSA como Antonio Martínez, Elche, o el resto de organismos, Gandía, Alicante, el EVA a nivel autonómico, en la realidad del día a día los ritmos las exigencias de Consellería nos está haciendo ir demasiado con la lengua fuera. En el segundo o tercer trimestre de 2021, el Ministerio solicitó las manifestaciones de interés a todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y demás. Como ustedes saben, decirle al Ministerio qué quiero rehabilitar, cuántos edificios, en qué zona, qué coste aproximado y demás. Ahí es donde presentamos el Ayuntamiento de Valencia esa manifestación de interés de alrededor de 3.700 viviendas en esos 6 distritos de bloques de renta limitada. Desde la presentación de esa manifestación de interés hasta que se abrió la convocatoria por parte de la Consejería Autonómica el 20 de abril de 2022, lo que hemos estado haciendo en esa mesa técnica que les decía con todos los servicios y sector público del Ayuntamiento es analizar los barrios, preparar la documentación, intentar presupuestar en la medida de lo posible esas actuaciones y toda la parte de mediación y acuerdos con las comunidades de vecinos a las que había que explicarles la actuación, en qué iba a consistir y demás. En diciembre de 2022, como ayer dijo la directora general, se están resolviendo esas ayudas
en las que de momento aún al Ayuntamiento de Valencia se nos ha concedido 11 millones de euros, pero en principio esta semana, mañana o la semana que viene, se nos concederán otros 11 millones de euros y a partir de ahora empieza la parte de la mediación de nuevo con las comunidades para lograr un segundo acuerdo que concrete más la actuación, los costes y demás. El plazo de ejecución es hasta junio de 2026. Los plazos, como decía, son muy ajustados teniendo en cuenta los ritmos de las licitaciones en el sector público, la obtención de licencia municipal en un proyecto que además con la parte de los ascensores puede conllevar usar espacio público para establecer esos ascensores. Y en la cuantía global del proyecto, aparte de los 22.700.000 euros que hemos solicitado a la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento va a aportar otros 13 millones de euros para complementar la oficina de rehabilitación por esa vulnerabilidad de los entornos y también para toda la parte de aguas residuales y subsuelo que requiere de esas actuaciones. La complejidad de la actuación para mí tiene 3 puntos fundamentales. Primero, los acuerdos con las comunidades y la vulnerabilidad. Comunidades que no quieren comprometerse a hacer frente al pago de su parte proporcional, pero de las que necesitamos obtener esos acuerdos para poder llevar a cabo la actuación. Ahí están en el público excompañeros y maestros, María Jesús, Carlos, de la Entidad Valenciana de Vivienda, donde ya era complejo hacer estas actuaciones cuando tenías el 100% de la propiedad y ya te encontrabas en los arrus con un vecino que no te dejaba entrar, alguno que trapicheaba, etcétera, etcétera. Lo segundo, los plazos muy cortos. Para agilización de licencias, para licitaciones y demás. Es verdad que la Consellería Autonómica ha sacado las líneas por concurrencia competitiva, que está muy bien, pero nosotros como Ayuntamiento y otros compañeros de AVS les pedimos líneas nominativas para el sector público, porque estoy explicando el programa de barrios, pero el programa de edificios que viene a continuación, con lo que permite el programa de edificios, que son 20.000 euros por vivienda, no nos da más que para la eficiencia energética. Entonces, no podemos y nunca vamos a poder actuar en eficiencia energética si no podemos hacer accesibilidad. Entonces, la Consellería tiene otra orden de bases de subvenciones a accesibilidad, pero lo que pedimos es que esas bases se hagan de forma conjunta, las dos ayudas, o que se nos establezcan líneas nominativas con todos los requisitos y exigencias, pero que nos permita tener una certeza de que vamos a poder llevar a cabo la actuación. Y el tercer reto es la inflación, los costes de construcción y los plazos en los que estamos. Es verdad que como comunidad autónoma somos, o parece que somos, de las más ágiles, pero todo lo que es nuestro sector público, como nosotros mismos, necesitamos la ampliación de plazos o necesitamos que eso se tenga en cuenta por la complejidad de la actuación. También porque tanto a nivel autonómico como estatal se nos pedía actuar en entornos vulnerables. Entonces, si actuamos en entornos vulnerables, tenemos unas complejidades que si nos hubiéramos ido a unos entornos de rentas medias no tendríamos. Y eso es muy importante. Para finalizar también, y también cogiendo lo que decía Manuel de un poco de los sueños, sí que hemos querido hacer unos renders que nos sirvan un poco de meta y de fuerza de dónde estamos y dónde queremos llegar. Aquí hay un par de ejemplos de cuál es la situación de los edificios de forma exterior, donde se observa pues, las filtraciones, humedades, deterioro, espacio público y demás, y a dónde nos gustaría llevar. Los entornos públicos, establecer el ascensor por fuera. Otro tema que nos está llevando también mucho tiempo es que en muchos casos el espacio donde va el ascensor no da directamente a la vivienda, porque igual la vivienda hay un cuarto en la fachada posterior, sino que da un rellano de escalera, pero el rellano de escalera no está a la altura de las dos puertas. Entonces tenemos que establecer el ascensor, pero luego la persona tiene que bajar 8 o 10 peldaños y no cumplimos accesibilidad. En muchos casos esa es la única alternativa, entonces las expectativas con los vecinos y con las comunidades también es importante. Con esos espacios degradados también nos planteamos lo mismo. Parte de los vecinos nos piden
unos columpios de estos de ejercicio de mayores, unos bancos, y otros nos dicen que no, que lo pavimentemos todo y que ahí ni bancos ni nada y que hagamos espacio para aparcar porque es el problema que tienen. Entonces, esa es la fase que empieza ahora de todos los acuerdos con las comunidades. Esto, por ejemplo, este render cuando lo presentamos también causó cierta polémica porque nos decían, pero ¿cómo me vas a poner ahí 2 bancos y un parque infantil? Y, hombre, son espacios que necesitan dotaciones y que las asociaciones de vecinos reivindicáis las dotaciones y demás, y cuando te estoy intentando ofrecer dotaciones, pues vamos a generar aquí un cisma vecinal que no con intereses contradictorios y demás. Esta es nuestra presentación, queda a su disposición para cualquier cuestión y, como decía, es un proyecto de mucha complejidad, de mucha envergadura y demás, pero para nosotros es importante la dignificación y la revitalización de estos entornos porque no por una cuestión de las ayudas que hay ahora del momento de los fondos europeos, que es un poco la moda y estamos todos con esto como locos, sino porque tenemos en la ciudad de Valencia 16.000, 18.000, 20.000 viviendas donde no hay otra alternativa que de aquí a 20 años rehabilitarlas. Algunos de esos edificios que fueron los primeros en construirse o por diferentes situaciones se han ido quedando más estancados, son auténticos problemas de degradación, delincuencia y demás. Y lo que intentamos explicar también a nuestros superiores, concejales, directores generales y demás es que la política de vivienda y la política de rehabilitación es costosa en términos de tiempo y de dinero, pero que recuperar uno de esos entornos, uno de esos edificios, el barrio de Casitas Rosas, que hace unos meses visitábamos también, recuperar eso, el coste económico, el coste social que tiene es muchísimo mayor a ponernos manos a la obra e intentar rehabilitarlo. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, Alberto. Vamos a pasar a unas preguntas para nada, tenemos 15 minutos antes de dar paso a la siguiente mesa, pero sí que me gustaría que nos contarais en primer lugar, ¿qué barrera habéis identificado en el proceso, una gran barrera que hayáis superado y cómo? Si queréis empezamos por Manuel. Bueno, yo creo que la principal barrera, que ha quedado un poco dicho antes en mi exposición y también lo ha comentado él, es las personas y sobre todo las personas desde el punto de vista de que es difícil explicar la rehabilitación energética por delante de lo que es la accesibilidad, ¿no? Y en esta actuación de Pajaritos pues sucede eso, ¿no? Y por otro lado, el tema de la legitimidad, aunque las viviendas son propiedad municipal, ahora mismo tenemos una sesión en Envicesa, pero las personas que viven en ellas pues no tienen, la mayoría de ellas, legitimidad ninguna. Entonces, pues para cualquier caso ha sido todo muy complicado. Como solución, pues para empezar, en el programa 1 no hemos podido aplicar el criterio y la subida del tanto por ciento afecta a vulnerabilidad, porque es que no había forma con las personas que teníamos dentro, de justificar la vulnerabilidad porque no eran legítimos usuarios de las viviendas. No podríamos ni haber iniciado nada. Entonces, ¿qué solución hemos dado a esto como solución? Hemos elaborado unos contratos como datos que, bueno, sabéis, es como si fuera un préstamo. Yo te presto esto porque tú vives aquí y tú me lo restituyes en la misma situación en la que te lo encuentras cuando se rehabilita. Ha habido mucha barrera en el sentido de que no se fían de nosotros. Ellos no creen que nosotros estoy refiriéndome a las administraciones, que nosotros vayamos a ir ni a ponerle ascensores, ni por supuesto a que tengan un mayor confort térmico, no se lo creen. Ellos piensan que todo es para luego sacarlo a
a otros niveles de renta y demás, ¿no? Entonces, desde otro logro, pienso yo, que es la labor de concienciación desde las oficinas, ¿no?, que van adscritas a los programas, a todo el barrio, de forma que, por ejemplo, de esta actuación, 144, solamente hay 3 o 4 que no hemos sido capaces de firmar el comodato y que estamos en ello. Yo creo que un poco es eso, ¿no?, lo que tanto las barreras como las soluciones, ¿no? Gracias, Manuel. No sé. Sí, Carlos. Las barreras que nosotros nos encontramos era la rehabilitación de ese edificio patrimonial, obviamente con esas pinturas murales, y el edificio inicialmente, como he comentado anteriormente, estaba en unas condiciones prácticamente de ruina y estaba ocupado, y eso fue una de las barreras que nos encontramos. Afortunadamente, uno de los ocupantes que tenía ese edificio conseguimos, porque tenía ese derecho, realojarlo, y tendríais que ver la cara de ese señor cuando salió de esa vivienda, que en muy malas condiciones, y volvió con el edificio completamente rehabilitado. La verdad es que era muy, muy satisfactorio, ¿no? Y cumpliendo esa doble función, ¿no?, la rehabilitación por una parte del edificio, con esa parte social que también llevamos nosotros a cabo, de tutela, porque aunque ellos tienen una junta de arrendatarios que gestiona el edificio con esos servicios que disponen, pero desde la Administración se le lleva una tutela para que puedan realizar las reuniones de comunidad que se celebran anualmente. Le hacemos nosotros un seguimiento. Y yo creo que eso es la parte positiva, ¿no?, de esta actuación, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. Yo voy a mencionar un par muy rápidas. A nivel, digamos, del ayuntamiento, llegar a un acuerdo entre todos de que hay que ponerse manos a la obra con esto. Por un lado, porque somos un gobierno de coalición donde diferentes concejalías dependen de diferentes partidos, y por otro lado, porque muchas veces para el propio personal técnico, con todo el trabajo del día a día, esto era como esto que lo haga el otro, esto que lo haga UNSA o esto que lo haga la concejalía de no sé qué. Entonces, llegar a ese acuerdo de esto tiene que ser una prioridad y esto tiene que salir. A nivel interno, los recursos humanos, el personal para dedicar a esto con la envergadura que tiene. Ahí también hemos utilizado todos los instrumentos que pone al servicio el IBE, Begoña, que nos tira una mano siempre con todo eso y la experiencia en rehabilitación. Y luego, a nivel también de con los particulares y demás, lo que señalaban los compañeros, y un punto que tenemos que resolver ahora, que es en los casos donde las viviendas están ocupadas o no se sabe quién es el propietario, o es un banco o es una herencia adyacente o demás, pero necesitamos entrar en esa vivienda y llevar a cabo las actuaciones para poder luego certificar la subvención y poder cobrar los 30.000 euros por vivienda. Muchas gracias. Os lanzo otra pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje del proceso que os lleváis? Que siempre cuando hay una experiencia, me imagino que la siguiente se aborda con algo más en la mochila, ¿no?, que cambiará el siguiente proceso. ¿Qué es lo que os lleváis de este? Bueno, en el caso nuestro de Pajarito, que bueno, que aunque hay dificultades y la apuesta pues hubiera sido mucho más fácil desde el punto de la gestión en unas actuaciones de menor complicación en cuanto a vulnerabilidad, pero que en este caso eran objetivos también políticos, pues el llegar al final de la tramitación, porque todavía todo esto le queda un tiempo, sobre todo para los que van con cargo a los NET, que las personas que viven allí, aunque no sean legítimos propietarios, pero sí tienen una vinculación con el barrio, y cuando llega la hora de enfrentarte en una oficina técnica, pues terminan, digamos, aceptando y entendiendo de alguna manera lo que es la rehabilitación energética. Lógicamente, dándole por adelantado que también se le va a poner ascensores, por supuesto. Bueno, en
nuestro caso, realmente el aprendizaje en esta actuación hemos actuado como promotores de esa recuperación. Como he comentado anteriormente, en la ciudad de Málaga hay muchos edificios que los promotores han ido recuperando esas pinturas murales, y en nuestro caso hemos sido actuados como promotores y hemos conocido las necesidades y las dificultades que se entrañan para la recuperación de estas pinturas. Yo creo que eso realmente sería el aprendizaje, inclusive también estar en la otra parte de la mesa de la administración, siendo también como cliente a la hora de la tramitación, toda la tramitación administrativa en las distintas, tanto en la Gerencia Municipal de Urbanismo como en la Consejería de Cultura, para obtener esas autorizaciones para intervenir sobre este bien patrimonial. En nuestro caso, como AUNSA no había llevado a cabo una actuación así de esta envergadura hace muchos años, el aprendizaje es un poco todo el proceso, y un poco la conclusión es que una vez o cada paso que estamos dando en avanzar en ese proceso y una vez lo concluyamos, eso genera un conocimiento, un know-how, unas dinámicas, unos modelos de documentos, pliegos, convenios, acuerdos y demás, que tienen que convertirse en una maquinaria engrasada que funcione, dotada económicamente, con presupuestos plurianuales, con recursos humanos suficientes, y que se convierta en una maquinaria estable que, una vez este primer proceso, que cuesta mucho arrancar siempre, pueda luego replicar las actuaciones hasta llegar pues esas 16 o 18.000 viviendas de forma más automatizada y de forma más ágil. Muy bien. No sé si alguien entre el público quiere hacer alguna pregunta, si por ahí. Enrique. Yo, perdonadme, quiero decir una cosa. Esto va, ¿no? ¿Se oye? Sí. Estamos todos quejándonos accesibilidad, eficiencia energética, y efectivamente hay dentro de AVS, junto con los asociados, sabéis que formamos parte de lo que se llama Housing Europa, que es que tiene mucho contacto con las instituciones europeas. Le estamos diciendo, formar lo que se llama la Europa Mediterránea, y le estamos diciendo a Europa: oiga, amigo, esto de la eficiencia energética está muy bien, pero nuestro grave problema es más de accesibilidad que de eficiencia energética. Vamos a adecuar un poco el tema de las ayudas, y estamos en esa línea. Lo digo porque se ha hablado mucho y se ha dicho mucho aquí, pero que eso lo estamos haciendo. Porque, claro, el problema que tiene un tío en Noruega no es el que tiene un tío en Málaga. ¿Me explico? A una familia. Pues simplemente dejaros dicho esto, que estamos en esa línea, estamos intentando que la cosa, pues, por lo menos se equilibre un poco. Juan, ¿no? Sí. A ver si tengo hoy más suerte. Buenos días. Buenos días. Bueno, quería decir dos cosas. Una, al hilo de lo que ha comentado Enrique, es que yo creo que nos estamos dando con la pared permanentemente con este tema de que Europa financia eficiencia energética y no financia ni financiará mejoras de accesibilidad, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos. Porque no se entiende en Europa que se pueda dar dinero público para aumentar el valor de la propiedad, salvo por circunstancias de carácter social, que es lo que quería comentar. Entonces, o nos lo tomamos en serio en España, que complementemos las ayudas que vengan de Europa, o este problema pues seguirá por los siglos de los siglos. Esa era una primera consideración. Y la otra, quería hacer un anuncio poco fuera de programa, y es que con ocasión del trabajo que hemos iniciado el Observatorio Ciudad 3R, por encargo del Ayuntamiento, de intentar buscar soluciones en un barrio concreto que ha nombrado Alberto, aquí en Valencia, en la Malvarrosa, con el grupo Casitas Rosa, tuvimos un encuentro que fue extraordinariamente útil desde mi punto de vista, donde invitamos a compañeros de Almería, Ana Vinuesa, del barrio del Puche, del barrio de la Mina, Sebastián Jornet, Manolo Sarabia, teniente alcalde de Urbanismo y de Vivienda en Valladolid, y, ahora se me está olvidando alguien, y Granada, de Santa Adela. El caso es que hemos decidido, nos ha parecido que existía suficiente motivo para conformar un grupo de trabajo específico de aquellos lugares donde estemos trabajando en la rehabilitación
en barrios vulnerables, porque tal y como ha comentado Alberto de AUMSA, está claro que son muy diferentes de actuar en otro tipo de barrios y, por tanto, bien desde la Administración tendrán que escuchar algunas de las iniciativas. Esperamos que este anuncio que acaba de hacer Enrique sea bien recibido por AVS, porque básicamente los que estamos aquí o los que vamos a intervenir creemos que puede ser como una especie de subgrupo del grupo 3R, pero anuncio que vamos a tener una reunión en Valladolid a la altura de febrero o marzo, antes de que empiecen las elecciones, y por supuesto os invitaremos a los compañeros que habéis intervenido, porque nos parece que tiene recorrido este trabajo. Nada más. Gracias. ¿Había alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Soy Cecilia Foronda, de CODES, por los que no estuvisteis ayer. Mi pregunta es para Alberto y quería saber, me ha parecido entender que no vais a optar a la opción de subvencionar el 100% para familias vulnerables en vuestro proyecto. No sé si lo he entendido bien, porque he visto en la traspa que era solamente un 80%. Si lo he entendido bien, ¿cuál es el motivo? Y segundo, has dicho que vais a intentar que las familias pongan el 10%, unos 3.000, 4.000 euros. Entonces, ¿cómo los servicios sociales han visto esta propuesta y cómo habéis evaluado la capacidad de que una familia vulnerable sea capaz, por supuesto no ponerlos, pero que le den que se comprometa a devolver un crédito y que una entidad financiera, con las garantías que esa familia va a tener, pues se atreva a darle el crédito? Porque en los entornos vulnerables que nosotros trabajamos, nuestras familias ni siquiera pueden poner ese dinero y nadie les va a dar el préstamo. Gracias. Para las preguntas no tenemos una respuesta cerrada. Yo te voy a contar un poco por dónde estamos yendo, porque esa es la fase que empieza ahora una vez nos conceden la subvención. La cuestión de que los particulares aporten es, por un lado, por una mera cuestión de corresponsabilidad, que ellos también sientan que la actuación donde la Administración va a poner 35 o 40.000 euros tiene que llevar una aportación de ellos, porque además de 16.000 viviendas en esta primera fase del programa de barrios estamos hablando de 750, con lo cual ellos también tienen que sentirse en ese sentido pues que privilegiados, entre comillas, de que vamos a actuar en esos barrios y no en otros cuando las problemáticas son muy similares. Entonces, por una cuestión de corresponsabilidad, en primer lugar, y en segundo lugar, por una cuestión de que nos preocupa no llegar a todo lo que quieren que hagamos o lo que queremos hacer. Porque si tenemos que incluir lo que es accesibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y problemas de conservación, hay muchos edificios donde ni con la aportación de Generalitat de los 23 millones que decíamos y otros 13 millones del ayuntamiento puede que lleguemos. Porque las patologías que tienen esos edificios o en las patologías que tienen los sistemas de aguas residuales suponen un coste económico muy alto. Entonces, son esas dos cuestiones. Eso con independencia de que, según la vulnerabilidad que tenga la familia, tenga que pagar o sea sufragado por el ayuntamiento. Si es una familia que no tiene ingresos de ningún tipo, es que no nos podemos ni plantear que tengan que hacer frente, ni nos podemos plantear que las conversaciones que podamos tener con bancos o con financiación pública puedan acceder, porque no van a poder acceder. Entonces, estamos hablando de que esa aportación sería obviamente para quien pueda, de alguna manera, pues pagarnos 50 euros o 100 euros durante 5 años con un tipo de interés mínimo, ¿vale? Respecto a la valoración del momento de vulnerabilidad, esa es una cuestión que tenemos encima de la mesa sin resolver, porque nosotros, para empezar, y que tiene también que ver con lo que señalaba de la complejidad de la extensión de la actuación. La actuación empieza en 2021 y tiene que acabar en junio de 2026, que yo creo que todos sabemos que esa actuación se prolongará porque no vamos a llegar. Tenemos la experiencia de los ARRUs y demás que estamos todavía ejecutando, están finalizando ARRUs del programa del Plan Estatal 15-18 en algunos lugares. Entonces, muy previsiblemente la actuación se prolongará por los plazos de ejecución, de licencias y demás. Entonces, ahí tenemos sobre la mesa cuándo tenemos que valorar la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad puede cambiar respecto a la que valoremos en 2022 a la que haya en 2026, e incluso los ocupantes o la propiedad de las viviendas puede cambiar. Y por otro lado,
la complejidad de los costes de construcción que podamos presupuestar o que hayamos presupuestado en la petición de subvención en abril de 2022, que eran trabajos que estábamos haciendo que eran previos a la guerra de Ucrania y la inflación, con lo cual ya sabemos que ese presupuesto que presentamos a Consellería ya va por debajo de lo que es ahora, con por lo menos un 10% más, y luego nos otorga la subvención, acuerdos, licitar proyecto, aprobar proyecto, licencia y licitar obra, que la obra hasta dentro de 2 años no vamos a licitarla. Entonces, ese es el segundo factor que tenemos que considerar y que estamos analizando y no tenemos la solución de cómo cuadrar todas esas piezas. Muchas gracias. Cerramos ya. Yo antes de concluir la mesa sí que quería destacar en 2 minutos algunas ideas que he ido apuntando de vuestras ponencias. De Manuel Burgos, que Manuel de Burgos no solo se trata de regenerar la parte física, también hay que tener estrategias para los aspectos sociales, de convivencia, y me ha gustado mucho, yo creo que también se ha destacado por otro ponente, el visualizar los sueños, ¿no? y romper esas barreras mentales que suponen, por supuesto, romper barreras jurídicas, económicas, de procedimiento. Carlos Ariza, creo que me he quedado con una idea clave que es vamos a recuperar valores ocultos, ¿no? Vamos a identificar estos valores y, de nuevo, conectando con lo anterior, tanto físicos como relacionales, como convivenciales, ¿no? Todos estos valores que están perdidos, identifiquémoslos, conozcámoslos, estudiémoslos, clasifiquémoslos, planifiquemos, ¿no?, para actuar en ellos y actuemos finalmente. Y de Alberto, esa mesa de la rehabilitación, yo creo que además lo destacabas, ¿no?, el trabajar de forma transversal como una de las barreras principales. Estas administraciones públicas tan cajeadas, pues es fundamental cuando se trabaja en ciudad y se trabaja con personas, el trabajar de manera transversal, tener una visión global, urbana, que permita priorizar y replicar. Y termino porque ha habido una cosa, en algún momento se ha nombrado a las personas como la barrera, y en realidad yo creo que es una manera de hablar, ¿no? Creo que lo habéis nombrado también, esas exigencias políticas a veces no están de la mano de las necesidades de la población. Nos pasa desde Europa, pero también nos pasa a nivel autonómico, a nivel local. Entonces tenemos que escuchar a la población, hay que unir unas con otras, desde luego, y que las personas estén siempre en el centro. Pues muchísimas gracias y vamos a dejar 5 minutos para el cambio de micrófonos y daremos paso a